Tu verdadero carácter está tapado por 5 heridas que arrastramos desde la infancia todos los seres humanos. Quédate hasta el final de este vídeo si te interesa, porque te voy a desvelar las 5 heridas principales que todos arrastramos y que podemos sanar si queremos, para que consigamos ser las personas que verdaderamente somos y quienes hemos venido a ser. Para el que no me conozca, mi nombre es Teresa Jiménez Muñiz y soy la autora de la trilogía Brilla en tu esencia. La infancia es una de las etapas más importantes de nuestra vida, ya que en ella se va a forjar nuestro carácter, lo que después de adultos vamos a ser. Como te comentaba, todas las experiencias y todas las vivencias que hayamos vivido en la etapa de la niñez van a conformar nuestro carácter y nuestra forma de ser al llegar a adultos. Todos tenemos 5 heridas de la infancia que nos han dejado más o menos huella, dependiendo de lo profundas que sean estas heridas. Saber las que son, identificarlas para después sanarlas va a ser muy importante para que podamos darnos cuenta de que realmente esas heridas, esos comportamientos no son nuestros, sino que son una herencia que hemos heredado. ¿De quién? De nuestros padres. Nuestros padres, sin saberlo, nos fueron transmitiendo una serie de maneras de actuar y de hablar que realmente a ellos también les transmitieron los suyos. Lo primero que debemos entender es que estas heridas que se han producido en nosotros han sido cosa de nuestros padres, pero no ha sido de una forma consciente, sino de una manera inconsciente la mayoría de veces, porque ellos también fueron educados de la misma forma. La cuestión es que en su época nuestros padres no tenían herramientas para poder sanarlas, para poder curarlas y realmente ver lo que servía y lo que no, de lo que a ellos también les enseñaron. Pero hoy la buena noticia es que tenemos herramientas para poder sanarlas y para poder verdaderamente ser las personas que hemos venido a ser. Lo que pasa es que en la niñez, como de los 0 a los 7 años no sabemos gestionar las emociones, somos demasiado pequeños, nuestro cerebro no está desarrollado de tal manera que podamos saber cómo gestionar una tristeza o una rabia o un enfado, sino que nos ponemos barreras de pequeñitos para que no nos afecten esas emociones dolorosas y podamos seguir viviendo. Pero ¿qué pasa? Que como justamente de pequeños no hemos sabido gestionar esas emociones, se han quedado dentro de nosotros y nos hemos puesto como unas caretas, como unas barreras para que no nos hagan daño. Y al llegar a ser adultos, esas heridas a veces, según la situación, se vuelven a reactivar y nos producen un dolor más o menos dependiendo de la profundidad de la herida. Estas 5 heridas de la infancia son: la primera, la herida del rechazo. Es una de las heridas más profundas y muchas personas la han sentido y todavía se sienten rechazadas, porque esto empezó desde el útero de la madre, cuando quedó embarazada. De manera consciente o inconscientemente, el padre, la madre o a veces los dos rechazaban a ese hijo. Podría ser que no estuvieran preparados para tener un hijo por la edad o por las circunstancias que tuvieran o por lo que sea. También podría ser que sintieran rechazo porque quizás esperaban un niño y apareció una niña, o al revés. Esta herida va a producir en la persona, en el niño, cuando llegue a ser adulto, la sensación que va a tener es de querer huir de situaciones o de personas que le producen dolor, que le producen esa sensación de que va a ser rechazado. Entonces, antes de que sea rechazado, esa persona, adulta ya, va a rechazar a esas personas o esas situaciones incluso antes de que le ocurran, por miedo a ser rechazado. Y todo esto lo causa el subconsciente como mecanismo de protección. Entonces incluso se va a despreciar a sí mismo o a sí misma. Como mecanismo de defensa, esta persona va a rechazar incluso el amor verdadero, sentimientos y pensamientos buenos hacia él, y se va a autodestruir. Esta persona con esta herida lo que va a hacer de adulto es rechazarse a sí mismo, rechazar sentimientos de amor hacia sí mismo, de cariño, incluso hacia los demás. Va a sentirse indigna o indigno del merecimiento, de merecer cosas buenas, y va a necesitar siempre la aprobación de los demás. Estas serían las características básicas
de la herida del rechazo. Segunda herida, la herida del abandono. La herida del abandono produce muchísima soledad. Son niños que se han sentido abandonados en algún momento de su vida, bien porque han tenido la sensación de ser abandonados que no lo han sido realmente, o bien porque han sufrido un tipo de abandono, como por ejemplo pues que los padres han tenido que ir al hospital o a trabajar y los han dejado al cuidado de los abuelos o de unos tíos, o simplemente el niño se ha sentido abandonado porque aunque ha estado con los padres físicamente muchas horas, a lo mejor en casa han estado con otras cosas, siempre trabajando en sus historias, y cuando el niño se ha acercado para ser escuchado o atendido, pues le han dicho quítate, apártate, ahora no puedo, y ha sido muy repetitivo, ¿no? O sea, es la sensación de que se siente abandonado, y no necesariamente tiene que haber sido físicamente, sino mentalmente. Incluso que se hayan sentido abandonados porque ha fallecido uno de los dos padres. ¿Qué ocurre cuando estos niños llegan a ser adultos? Pues que tienen un tremendo miedo a la soledad. No quieren estar solos, incluso van a permitir, dependiendo de la profundidad de la herida, relaciones tóxicas de amistad o de relaciones amorosas, de pareja. Van a ser personas con una dependencia emocional muy grande de los demás. Van a necesitar su aprobación constantemente y van a soportar relaciones de pareja tóxicas por no sentirse abandonados o por no ser abandonados por sus parejas. Estas personas se hacen dependientes de los demás, por tanto no se hacen responsables de sus actos, sino que dependen siempre de la aprobación del que tienen al lado. La tercera herida sería la herida de la humillación. Esta herida es común en niños que han sido despreciados por sus padres, que han sido criticados delante de otros parientes o de otras personas, o que han sido comparados con sus hermanos, por ejemplo. Se han sentido humillados. ¿Y qué pasa con estos niños cuando llegan a ser adultos? Estos niños cuando llegan a ser adultos desarrollan una personalidad dependiente. Se van a esforzar muchísimo para que les salga todo bien, porque si no se van a sentir inútiles y necesitan la aprobación de los demás. Por eso se esfuerzan muchísimo en hacer las cosas bien, para que los demás les aprueben y les digan lo bien que lo han hecho. Constantemente van a necesitar que los demás aprueben todo lo que hacen. Antes de continuar con este vídeo, te pido por favor que te suscribas a mi canal de YouTube y que le des a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Como podrás comprobar, ya hay muchos vídeos subidos con contenido de valor que te pueden ayudar a ti o a cualquier persona que lo pueda necesitar. Así es que si crees que es interesante este vídeo o cualquiera de los demás, por favor compártelo con alguien que lo pueda necesitar. Todas las heridas que te acabo de comentar y las otras dos que faltan, todas las heridas están en nuestro subconsciente y hacen que ahora de adultos, ante una situación desagradable, se activa esa herida o las heridas que tengamos en nuestro subconsciente y hacen que sintamos el mismo dolor que entonces. Esto es muy importante porque cuando se activa ese dolor y somos capaces de ver qué es lo que nos está doliendo y qué es lo que nos está produciendo esa situación concreta, podremos aprender a sanarlas a través de otro vídeo que voy a hacer. Si realmente, por favor, te está ayudando y te gusta este vídeo, dímelo en los comentarios, porque grabaré otro vídeo para aprender a sanar todas estas heridas emocionales que nos están impidiendo ser nosotros mismos. Porque de no hacerlo, vamos a ir atrayendo constantemente estas situaciones amargas que nos producen tanto dolor y no vamos a aprender, sino que vamos a ir atrayendo y cada vez la herida se va a hacer más profunda. Si no las sanamos, lo que va a producir todo esto es que las transmitamos a nuestros hijos. Si no hemos aprendido antes, pues no pasa nada, pero ahora tenemos las herramientas para poder hacerlo, para poder sanar, para educar a nuestros hijos con el mayor afecto y cariño posible, sin que se sientan heridos y que a su vez ellos lo hagan con los suyos. Y crezcamos y seamos realmente las personas que hemos venido a ser. No todas esas capas que nos hemos puesto de heridas y de barreras para no sentir esas emociones que nos hacen daño. Como te decía, las personas que han sufrido con la herida de humillación es que se ridiculizan a ellos mismos. Incluso tienen dificultades para expresarse, para expresar sus sentimientos. Incluso se olvidan de ellos mismos y anteponen las necesidades de los demás a las de ellos mismos. La cuarta herida
es la herida de la traición. ¿Quién de nosotros no se ha sentido traicionado cuando éramos niños? A veces nuestros padres nos decían: si haces tal cosa te compraré tal otra cosa, si haces esto o si recoges tu cuarto pues luego te daré lo que fuera, ¿no? ¿Y cuántas veces nos quedábamos con las ganas? Porque luego para ellos quizás no era importante, pero para un niño pequeño esas cosas tenían mucha importancia. Entonces hemos sentido la herida de la traición cuando nos engañaban de una forma pues que no eran conscientes, por supuesto. Si estas mentiras se repetían continuamente, pues en nosotros se ha generado, cuando hemos llegado a ser adultos, un aislamiento y una desconfianza brutal, dependiendo del grado de herida, como te digo siempre. Incluso pues vamos a ser unas personas muy controladoras de adultos, envidiosas porque otras personas lograban o tenían lo que nosotros queríamos y nosotros no, o incluso hayamos desarrollado un rencor hacia nuestros padres por no habernos dado lo que tanto deseábamos. Las personas que han sufrido este tipo de heridas suelen ser personas de carácter fuerte, como te he dicho antes, muy controladoras. Suelen ser personas tan controladoras que incluso a la persona que tienen al lado es posible que a veces no la dejan ni respirar con tanto control. Y llegamos a la quinta herida de la infancia, la injusticia. La herida de la injusticia se ha producido cuando hemos tenido una educación muy rígida. Nuestros padres han sido muy duros, muy exigentes con nosotros, no contemplaban los mimos ni las caricias. Si hemos tenido una educación muy autoritaria, muy estricta y donde se nos exigía mucho. ¿Qué es lo que ha ocurrido cuando hemos llegado a ser adultos con esta herida de la injusticia? Pues que somos unas personas muy rígidas, que no toleramos las opiniones de según qué personas, sobre todo cuando nos llevan la contraria. Queremos tener siempre la razón y todo lo que decimos nosotros es nuestra verdad y es la verdad absoluta. Claro, como los demás nos han hecho ser inútiles, pues nos vemos como personas inútiles y poco eficaces. Y esto nos produce, como todas las heridas, un gran sufrimiento cuando se activa. Las personas que han tenido la herida de la injusticia cuando lleguen a ser adultos, también una característica muy marcada es que son unos fanáticos del orden y de la perfección. Bien, ya te acabo de comentar las 5 heridas y las características principales de cada una de ellas. A partir de ahora, lo que debemos hacer es que tenemos que ser conscientes de que esas heridas no son nuestras, eran de nuestros padres. Por tanto, podemos sanarlas, arrancarlas de nosotros y seguir adelante con nuestra vida mejorando, porque cuando te arrancas todas esas heridas, pues lo que haces es mejorar en tu vida, porque ya no arrastras ese dolor, ya no se van a activar en ti, en tu subconsciente, y debemos comprender que ellos no supieron hacerlo mejor, que no tenían las herramientas, como te he dicho anteriormente, necesarias para poder gestionar sus emociones. Bastante tenían ellos con todo lo que acarreaban. ¿Y cómo se hace esto? Practicando el perdón. En alguno de los vídeos te he dicho cómo practicar el perdón y te lo volveré a insistir. En el siguiente vídeo, si me dejas en los comentarios si te interesa cómo sanar estas heridas, porque cada una hay que sanarlas de diferente manera, pero de manera general te digo que sobre todo hay que sanarlas a través del perdón, perdonando a los padres porque no supieron hacerlo mejor y perdonándonos a nosotros mismos por ese dolor que también hemos sentido y nos hemos causado poniéndonos esas barreras y dejando de ser nosotros mismos. Así es que en el próximo vídeo te voy a dar las pautas que yo estoy practicando y que he necesitado para sanar algunas de esas heridas. Y quiero decirte una vez más que todo esto se logra a través del perdón y a través del amor. El amor hacia ti y desde ti hacia los demás. Espero que seas consciente a través de estas heridas cuáles tienes tú para poder gestionarlas mejor y para poder vivir plenamente de tu vida y viendo que sí que es posible. Si es así, por favor, si te ha ayudado, dímelo en los comentarios qué te ha parecido, en qué te puedo ayudar más, si tienes alguna duda, y compártelo con alguna persona que lo pueda necesitar. Es muy importante que sanemos para poder seguir viviendo, creciendo y brillando. Así es que, brillante, un día más te doy las gracias por estar ahí, por escucharme y por verme, y te invito en las páginas de Brilla en tu Esencia. Muchísimas gracias de nuevo y que pases un día espectacular. Chao, brillante.